She was more like a beauty queen from a movie scene. I said don't mind, but what do you mean? I am the one who will dance on the floor in the round. Buenas noches a todos y bienvenidos a esta segunda jornada del Cejín Cultural de este año, de 2016. La verdad es que para mí es un auténtico placer presentar a la ponente que nos acompaña esta noche. Y es un placer básicamente por dos motivos. El primero, porque es una gran profesional en su carrera, y el segundo, porque es de aquí, de nuestro pueblo, es cejinera. Y eso, desde luego, es un plus añadido. Y es que tenemos que estar verdaderamente orgullosos de la cantidad de cejineros y cejineras que cosechan grandes logros en sus carreras profesionales o en otras facetas de sus vidas. Tenemos grandes profesionales en el mundo del deporte, en el mundo del arte, en el mundo también de la cultura y dentro de la cultura, como no podía ser de otra manera, también en el mundo de la ciencia. Y digo dentro de la cultura porque, como sabéis, este año, el Cejín Cultural, así lo decimos, la ciencia también es cultura. Y bueno, esta noche tenemos una buena representación de estos ilustres cejineros y cejineras, porque esta noche nos acompaña la catedrática de la Universidad de Murcia, María Senena Corbalán García, a la que aprovecho para también desde el Ayuntamiento pues darle mi enhorabuena por su estupenda carrera profesional y agradecerle que haya mostrado su entera predisposición a participar con nosotros en este ciclo de conferencias. En definitiva, a ayudar a que podamos acercar el mundo de la ciencia un poco a nuestro municipio. Y bueno, por hablar un poco sobre la trayectoria profesional de María Senena, ella se licenció en veterinaria en la Universidad de Murcia. Obtuvo el grado de doctora en 1994 y se trasladó a la Universidad Estatal de Nueva York para trabajar en un proyecto de investigación sobre el cáncer, hasta el año 1997. Ha desempeñado también su labor de investigación en el Laboratorio Europeo de Biología Molecular en Alemania, en el University College de Londres y en el Instituto Skirball de Biomedicina Molecular de la Universidad de Nueva York. Es catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Murcia, donde imparte su docencia en las disciplinas de Ingeniería de Proteínas y Biología Molecular en los grados de Biotecnología, de Farmacia y de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. También es profesora del Máster de Biotecnología y Biología Molecular de la Universidad de Murcia y las investigaciones de su grupo utilizan herramientas biotecnológicas para descifrar los mecanismos moleculares básicos en enfermedades como el cáncer o la degeneración neuronal. Y bueno, ahí tenéis el título de la conferencia. María Senena nos va a explicar las aplicaciones más relevantes en la biotecnología en el campo de la medicina y además pues, nos hablará también las perspectivas de futuro de esta disciplina. Por mi parte, nada más, sin más, les pido un fuerte aplauso para la protagonista de esta noche, para María Senena Corbalán. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, buenas noches a todos y muchísimas gracias por la presentación. Creo que no merece tanto y la verdad es que, en primer lugar, lo que quiero es agradeceros que hayáis tenido el detalle de invitarme a presentar esta conferencia y tengo que decir que para mí, pues la verdad es que es un gran honor encontrarme en mi pueblo para hablar un poco de lo que yo trabajo y de nuestras cosas y traeros un poco, acercaros un poco la ciencia a la calle. Intentar de alguna manera que tanto si tenéis formación en biología como si no la tenéis, esta noche por lo menos podéis comprender la importancia que tiene el que haya mucha gente trabajando en investigación y todo lo que este trabajo aporta para el beneficio biomédico y el beneficio de las personas. Así que, pues, sin más dilación, voy a empezar la conferencia y lo que voy a intentar es dividirla de alguna manera
en una pequeña introducción y después, pues para familiarizaros a todos con el conjunto de conceptos que se trabajan en este tipo de terminología, lo que voy a intentar es explicaros de una forma sencilla qué es eso de los ADN, los genomas, los proteomas, que hoy en día uno pone la televisión y empiezan a escucharle y a decir toda esa terminología que como mínimo asusta. Así que si yo empezara directamente explicando todas esas aplicaciones biotecnológicas, pues probablemente me quedaría casi sola porque no llegaría el fundamento y la base y la importancia de todos esos hallazgos que se están encontrando. Y por eso voy a empezar la primera parte de la charla explicando un poco, lógicamente, qué es el concepto de biotecnología y de qué se trata un poco todo esto de una forma con unas pinceladas generales. Lógicamente, si alguien se va a Internet y busca ver qué es eso del concepto de biotecnología, pues lo que se encuentra es que básicamente dice que es una ciencia que el hombre utiliza usando un conjunto de herramientas para poder utilizar microorganismos del tipo como son las bacterias y las levaduras para poder producir un conjunto de elementos o de productos que luego son beneficiosos para la humanidad. Y si yo solamente digo eso, pues habrá mucha gente que esté pensando ya y diga, pues vaya terminología, porque la humanidad lleva miles de años haciendo pan, cerveza, vino y todo eso utiliza microorganismos como las levaduras en su proceso de producción. Y es cierto, llevamos haciendo biotecnología desde tiempos ancestrales, pero el gran cambio se produjo a partir de los años 70, cuando de alguna manera hemos sido capaces de poder manipular mediante técnicas de ingeniería genética el ADN. Es decir, se descubrió cuál era la estructura del ADN, cuáles eran sus fundamentos físico-químicos y entonces lo que pudimos hacer fue empezar a manipularlo, a cortar genes, a volver a pegarlos, a introducirlos dentro de bacterias para hacer productos que nos interesaran, tanto en el campo de la agricultura como en el campo de la medicina o en tecnologías industriales. Y de hecho, pues hoy en día la biotecnología es un área que abarca prácticamente casi todas las ramas de nuestra vida, porque nosotros tenemos manipulaciones biotecnológicas en el campo de la agricultura con todos los cultivos transgénicos y muchas otras aplicaciones similares. Y es lo que se conoce como biotecnología verde. También tenemos aplicaciones biotecnológicas a nivel industrial para poder hacer una gran cantidad de productos e incluso utilizar microorganismos que lo que hacen es desactivar distintos tipos de toxinas o de compuestos tóxicos o incluso manipulaciones para poder hacer el biodiesel. Y todo eso entra dentro de esa rama de la biotecnología que es lo que se llama biotecnología blanca. Por supuesto, todo el mundo marino es otro mundo adicional que es un completo desconocido y eso abarca todo lo que es la biotecnología azul, porque es una fuente tanto de fármacos como de biopolímeros, incluso organismos nuevos que se pueden aprovechar para poder hacer un uso de ellos a nivel biotecnológico. Y por último, tenemos la rama de biotecnología roja, que es la que esta noche nos vamos a encargar de describir y que se encarga de todas las aplicaciones que hace la biotecnología en el campo de la medicina. Y obviamente un campo de la biomedicina súper amplio. ¿Por qué? Pues porque desde diagnósticos muy precisos hasta fabricación de fármacos, que ahora cuando veamos algunos ejemplos vosotros mismos os sorprenderéis, hasta terapias de tipo celular, terapias génicas y una gran variedad y gama de aplicaciones que hoy en día ya se están utilizando y están mejorando enormemente toda nuestra calidad de vida. Y, por supuesto, alargando la vida de las personas, que, a fin de cuentas, es uno de los objetivos principales que nos proponemos cada vez que estamos enfrentados a hacer o a desarrollar un proyecto de investigación. A veces lleva más tiempo, otras veces lleva menos, pero lo que sí que me gustaría que esta noche quedara claro es que esta cantidad de procesos que a lo mejor yo voy a contar aquí llevan detrás siempre una enorme inversión de tiempo y de dinero. Y si eso no se hace así, es imposible al final conseguir algún resultado que pueda ser positivo. Iremos viendo poco a poco cómo eso se va consiguiendo. Así que antes de comenzar toda la explicación de aplicaciones que tenemos, a mí me gustaría un poco hacer una retrospectiva para que vosotros vierais cuándo fue el primer momento crucial en el que todo esto comenzó.
Y si hacemos una retrospectiva histórica, hace tan solo 63 años que no conocíamos ni cuáles eran los mecanismos moleculares de la herencia. No se sabía, es decir, había algunos investigadores que habían aislado un moquillo de determinadas células de pus que había en vendas, pero no se sabía bien, se sabía un poco su naturaleza química, pero ni se conocía su estructura, ni se sabía cómo el material genético o cómo la herencia y los caracteres se transmitían de padres a hijos. Y eso era un freno que tenía ahí el campo biomédico, porque no se podía seguir continuando hacia adelante y no se podía avanzar en muchos sentidos. Así que hay que reconocer el trabajo de estos 4 autores de estos 4 investigadores que yo os traigo aquí, y probablemente la mayoría de vosotros, sobre todo los jóvenes que estáis ya en formación de Instituto de Ciencias, conocéis a Watson y Crick. ¿Por qué? Pues porque ellos son los que recibieron, junto con Maurice Wilkins, el premio Nobel por determinar la estructura tridimensional de la doble hélice del ADN. Pero yo quiero traer aquí a colación también el papel extraordinario que hizo esta investigadora, que es Rosalind Franklin, y que desgraciadamente en el año 62, cuando se les concedió el premio Nobel, ya había fallecido precisamente por un exceso de ciencia, porque en aquel tiempo todavía no se sabían los efectos dañinos que tenían las radiaciones de los rayos X, y ella básicamente trabajaba con experimentos que utilizaban la radiación X para obtener estas maravillosas fotografías. ¿Y por qué traigo yo aquí esta fotografía? La traigo porque esto tiene una historia muy importante detrás. Y detrás tiene la historia en que Watson y Crick llevaban ya varios años intentando hacer un modelo con toda la información de la que disponían ellos de otras investigaciones de otros autores. Y tenían un modelo de que podía ser una hélice, pero no estaban seguros, no cuadraban, los datos no cuadraban, y andaban ahí atascados hasta el punto de que ya habían dejado incluso el proyecto un poco de lado. ¿Y qué pasó? Pues que este experimento y la tenacidad de Rosalind fue la que dio lugar a que con este experimento simplemente hecho a la perfección y para una persona que entiende, rápidamente se da cuenta de que eso es el patrón de difracción de una doble hélice de DNA, de una hélice de DNA, y no tiene, además aquí se pueden determinar cuáles son las distancias entre los distintos nodos, y eso es lo que les dio la clave a Watson y Crick para poder determinar y proponer el modelo que yo os pongo en la siguiente diapositiva. Ahí tenéis la famosa foto, que esa foto la conocerá muchísima gente, porque es cuando están ahí haciendo ellos su estructura o su modelo con diagramas de varillas, con alambre, poquito a poco, de forma rudimentaria, y si os dais cuenta detrás, los que hayáis estudiado ya un poco más de nivel de biología, sabéis que la publicación de Nature tiene esa figura ahí detrás con la doble hélice del DNA. Y obviamente a la derecha pues lo que tenemos ya es la forma moderna de representar esa doble hélice, que hoy en día ya la podemos fabricar con programas de ordenador gracias a la computación, y podemos observar claramente la estructura de esa molécula, que son como si fueran 2 cintas que se enrollan una con la otra, y si os dais cuenta están entrelazadas o tienen unas uniones que son las que mantienen esas 2 cintas. Lógicamente, esa estructura ya estaba dando la clave para poder saber que la herencia podía transmitirse de alguna manera si una de esas hebras se copiaba con la otra, porque al ser complementarias, una copia a la otra y entonces tienes 2 hebras y tienes una duplicación del material. Y lógicamente eso ya lo comentan ellos en su publicación de Nature cuando hicieron la publicación. De forma que en el año 53 la gran importancia que tenemos es que de repente disponemos de información y sabemos cuál es la molécula de la vida, cómo está constituida y cuál es su estructura. Y eso dio un vuelco espectacular en el desarrollo de toda la ciencia. Para quien quiera profundizar en el asunto, pues yo tengo una recomendación de lectura, porque todo esto tiene larga historia. Y James Watson escribió un libro que se llama La doble hélice, y todos aquellos que estéis interesados, yo altamente lo recomiendo, porque es muy interesante cómo él va contando todos los dimes, diretes, cómo James Watson iba por los laboratorios hablando con uno, hablando con otro, no se perdía ni un seminario, porque entonces no había internet y había que hablar con uno, hablar con otro, tú qué datos tienes, tú qué tal, y ir recopilando información. De forma que es muy interesante y yo lo recomiendo como lectura.
Y luego, pues, cuando tengamos la versión española, en Londres se ha estrenado una obra de teatro protagonizada por Nicole Kidman y que se llama Fotografía 51. Y yo he traído aquí la fotografía del anuncio de la obra de teatro porque me parece que recoge la esencia perfecta del momento en el que Rosalind echa mano de esa micrografía y la mira al trasluz, que es un gesto que todo el mundo hemos hecho cuando estamos mirando una radiografía para poder ver lo que hay ahí, y se recoge perfectamente el momento en el que ella dice, es una hélice. Es decir, puede casi percibirse que ella está diciendo, madre mía, si es que es una hélice. Que vosotros diréis, madre mía, ¿y por qué tanto interés, tanta emoción? Era lo que se estaba persiguiendo durante muchísimos años, y en un momento, gracias al tesón de hacer un buen experimento y a la perfección y con precisión, lo había conseguido y tenía esa información en la mano. Y de ahí la importancia. Volviendo otra vez a toda esa estructura, ¿por qué decimos que es la base de la vida y por qué es la molécula de la vida? Si os dais cuenta, los que estéis un poco familiarizados con ordenador, resulta que la base de la vida simplemente está regida por 4 nucleótidos que si lo queremos reducir, son 4 letras, un código de 4 letras. Simplemente adenina, timina, citosina y guanina, que reducimos como A, T, C, G. Y además simplemente hay una regla muy sencilla, y es que la A se aparea con la T y la C se aparea con la G. ¿Dónde está el misterio? El misterio está en que cuando nosotros analizamos una sola de las células de nuestro cuerpo, lo que tenemos son 3.200 millones de pares de bases que llevan una información imprescindible para que la célula pueda ejecutar un programa de funcionamiento. Y esa es la base de la vida y la base de la herencia. Y por eso la importancia. ¿Qué ocurre? Que ese código tiene una mayor complejidad, y ahí es donde viene también el problema. Y esa complejidad es que ese código de 4 letras tiene que traducirse a un código de 20 letras, que son los aminoácidos. ¿Por qué? Pues porque el ADN como tal es simplemente como si tuviésemos un libro, o como un libro que tiene unas instrucciones escritas. Pero esas instrucciones no ejecutan ninguna función, no hacen nada. Es simplemente la capacidad que tiene la célula de convertir ese código a otro elemento imprescindible y fundamental para el funcionamiento de la célula, como son las proteínas, lo que hace que la célula pueda funcionar. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hoy en día lo que sabemos es que de esos 25.000 genes que tenemos en el genoma de todas nuestras células, solamente alrededor de 10.000 o 15.000 son los que se expresan y están funcionando en forma de proteína, y son los que hacen que una célula sea un hígado, o que sea una neurona, o que sea una célula pulmonar o célula muscular. Es decir, ese conjunto de proteínas son los que hacen de verdad que una célula como esta, como la que yo he puesto en esta micrografía, sea capaz de funcionar. En cuanto hay un fallo en alguna de esas proteínas, tenemos la enfermedad encima de nosotros, y ese es el problema principal. Por lo tanto, creo que en este punto todos tenemos claro que el siguiente objetivo, lógicamente, después de saber cuál era la naturaleza química de toda la materia que hace funcionar una célula, como es el ADN y las proteínas, era imprescindible saber la secuencia de esos 3.600 millones de pares de bases, porque si no sabemos eso, tenemos el libro o el código, lo tenemos incompleto, y entonces no podemos saber qué es lo que hay escrito en cada una de nuestras células. Y por supuesto tenemos la otra cuestión también: ¿quién son las proteínas? Es decir, ese libro que yo llevo escrito en mi célula, ¿qué proteínas o qué máquinas o qué proteínas está traduciendo para que mis células funcionen? Si os dais cuenta, el mundo de la proteína es un mundo mucho más complicado. ¿Por qué? Porque tal y como veis en la diapositiva, mientras que el ADN hemos dicho que tiene una estructura que es una doble hélice, como si fueran 2 cuerdecitas, y que está basada en 4 letras, el mundo de la proteína es muchísimo más complejo, y no es suficiente con saber el orden de esas 20 bolitas que yo he puesto ahí, que son los distintos aminoácidos. ¿Por qué? Pues porque tienen distinto tamaño, y cuando se pliegan tienen una estructura tridimensional que es la responsable de que esa proteína pueda funcionar. Entonces, imaginaros el mare magnum que tiene que haber en una célula
cuando tiene que tener 10.000 como mínimo de estas unidades, cada una diferente, con una forma diferente, unas son tubulares, otras son globulares, otras tienen formas extrañas, están ancladas en la membrana, otras están dispersas. Imaginaros el mare magnum que tiene que haber en una célula y el orden y quién controla todo eso para poder hacer que funcione perfectamente y milimétricamente y a la perfección y que todo el organismo esté sincronizado. De hecho, la siguiente pregunta, lógicamente, necesitamos secuenciar ese genoma. Y una vez que seamos capaces de secuenciar ese genoma, podremos averiguar probablemente dónde se producen esas proteínas, cómo se producen, etcétera, etcétera. Y esa era nuestra ilusión. De hecho, pues los que sois un poco más mayores, y yo misma me incluyo, hubo un gran regocijo cuando en junio del año 2000, a bombo y platillo, se anunció a ambos lados del Atlántico, por parte de Bill Clinton en la Casa Blanca y por parte de Tony Blair en Downing Street, que se había secuenciado ya, se conocía ya por fin la secuencia del genoma humano, se había completado. Y lógicamente, pues esto también tiene su historia. Y en el año 2001 tenemos aquí dos revistas que son importantes en el mundo científico, como son Nature y Science, que nos publicaron toda la secuencia de letritas, la Biblia decíamos, la Biblia del genoma humano, ya la tenemos, ya está todo solucionado. Con esto lo vamos a curar todo, lo vamos a conseguir todo y ya está todo prácticamente conseguido. Tiene una historia detrás también y es que estáis viendo que junto con Bill Clinton hay dos personas que además están sonriendo enormemente, sobre todo uno de ellos más que el otro. Pero puedo presentároslo y es Francis Collins. Francis Collins es el director de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos y en aquel momento era el director de uno de los consorcios que estaban secuenciando el genoma humano. Y ese consorcio, como veis aquí, era un consorcio internacional que tenía laboratorios expertos en secuenciación de ADN de todo el mundo y estaba financiado por fondos públicos, no por fondos privados. Si os dais cuenta, este proyecto comenzó en el año 90 y vino a terminar en el año 2001. ¿Qué pasó en mitad de la película? En mitad de la película salió la empresa privada Celera Genomics y lanzó un órdago diciendo que habían conseguido metodología biotecnológica e instrumental que en el año 98 eran capaces de secuenciar el genoma completo en solamente 3 años. Y cuando se analizaron las bases de ese órdago, rápidamente se dieron cuenta de que eso era verdad. Y eso no es motivo para acelerarse ni para que surgiera una competición. El problema estaba en que Celera estaba ya asegurando que si secuenciaba los genes, lo que iba a hacer era patentarlos. Y entonces eso sí que es un problema y además muy grave, porque implica que cualquier uso de esa información que Celera hubiera patentado, hubiéramos perdido el derecho, hubiéramos tenido que pagar cada vez que utilizábamos esa información para hacer un fármaco, para hacer una terapia, para hacer un diagnóstico o para hacer cualquier cosa. De ahí la importancia de la fotografía y que tuvieron que movilizarse hasta los presidentes de Estados Unidos y del Reino Unido para poder poner a todo el mundo de acuerdo y que Celera Genomics por lo menos frenara en esa intención de patentar los genes. Se hicieron unos acuerdos y entonces entre todos se aceptó publicar en cada una de las revistas importantes la secuencia y hacerlo público en todas las bases de datos disponibles, afortunadamente, porque si no, imaginaos con la cantidad de uso que se hace de esas secuencias, el problema tan grande que hubiera causado si llegan a patentarlo. De ahí la importancia también de que es imprescindible que sigan existiendo fondos públicos que financien todas las investigaciones, porque a veces te puedes encontrar que la empresa privada, con sus intereses particulares, sobre todo económicos, pues pueda echar delante en alguna aplicación que verdaderamente es de bien para la humanidad y que si está financiada con un fondo privado, pues lógicamente no tiene el mismo uso que si está financiada con un fondo público. Y de ahí pues vienen muchísimos inconvenientes. Así que una vez que ya se había secuenciado el genoma humano, tenemos otro objetivo directamente ya delante de nosotros, y es que
sí tiene variaciones, pero lógicamente todos tenemos unas secuencias parecidas, pero también tenemos variaciones en nuestro genoma. Y conforme hemos ido estudiando eso, pues vamos viendo que eso da muchísima información sobre cómo somos, sobre cómo nos vamos a comportar cuando nos están prescribiendo un fármaco, sobre cómo vamos a responder a una terapia particular, y hay una información extremadamente importante. Y el siguiente objetivo era conseguir secuenciar genomas de una forma muchísimo más rápida, porque aunque Celera, como su nombre indica, había acelerado el proceso, todavía llevaba 3 años y no había tecnología. Me gusta poner esta gráfica porque lo esencial de aquí, más que todos los nombres de las técnicas, etcétera, etcétera, lo importante es que veáis que desde el año 2005 hay un crecimiento exponencial exagerado en cuanto a la cantidad de bases que se están secuenciando de DNA, y aquí no está hecho, pero también eso va acompañado por una disminución del precio o del coste que existe a la hora de secuenciar. De forma que hoy en día ya se pueden secuenciar genomas completos de una persona en 1 o 2 días y por un precio que puede ser el de un iPad, unos 700 € aproximadamente. Es decir, que podemos conseguir toda la información de nuestro genoma a precios relativamente módicos. Y de hecho hay programas en Estados Unidos donde lo que se está haciendo es inducir a la gente para que de forma privada o de forma particular uno se financie el secuenciarse su genoma, a ti te dan tu información y luego pues tú te vas al médico y el médico puede hacer uso de esa información para poder hacer tratamientos, prescripciones, etcétera, etcétera. Es decir, tiene muchísimo uso. Y lógicamente pues es de una gran aplicación. Y por eso pues me gusta poner esta diapositiva para ese caso, para explicar ese caso. Lógicamente ese crecimiento exponencial viene debido al gran desarrollo de la tecnología. Es obvio que si no tenemos máquinas que sean potentes y el desarrollo de la supercomputación, no podríamos de ninguna forma estar hablando de lo que hablamos. En esta diapositiva yo algunas veces me siento reflejada. ¿Por qué? Pues porque yo en el año 90, 94, 95, estaba en Estados Unidos y todavía secuenciábamos del modo antiguo con los geles y mirando la película como hacía Rosalind Franklin, ahí contando las bandas y de una forma rudimentaria. Después viví la época de los secuenciadores con columnas capilares, que de hecho todavía, cuando hay que hacer secuencias cortas de ADN, todavía se utilizan. Y ahora pues estoy viviendo la época de lo que se llama en inglés Next Generation Sequencing, que es la época donde hay supermáquinas y supercomputadores que nos pueden determinar la secuencia de esos 3.600 millones de pares de bases en un solo día, en un día o en 2 días. De forma que uno pues se ve ahí en medio de la gráfica como si fuera viajando al mismo tiempo que va evolucionando la ciencia, y puedo aseguraros que hoy en día la velocidad a la que va todo es impresionante y poco menos que lo que da es miedo, porque no da tiempo a ni siquiera estar actualizado. En cuanto compras un aparato, a los 6 meses ya se ha quedado obsoleto y no llegan nunca porque siempre se está preparando otra cosa nueva y más avanzada. De forma que probablemente también eso nos tiene que hacer reflexionar en que los tipos de políticas y los tipos de inversiones que se hagan a nivel de, ya no digo de región, de país incluso, pues tienen que ser acompañando equipos donde haya ingenieros, informáticos y todo tipo de especialistas, no solo biotecnólogos, porque lo que necesitas es un conjunto de profesionales que sean capaces de invertir y de promocionar esos tipos de nodos y decir, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es secuenciar el genoma en un día. Muy bien, pues entonces hay que hacer un nodo que sea capaz de estar implementando continuamente esas técnicas de una forma, porque si tú quieres hacer un aparato en una esquina, otro en el otro rincón y otro en el rincón de más allá, al final todos los aparatos se quedan obsoletos y nunca llegamos a conseguir los objetivos que de verdad queremos. Y todas esas cosas pues nos tienen que hacer reflexionar un poco a todos en cuanto a cómo nos enfrentamos a la ciencia nueva que nos viene de antemano. Y por supuesto, claro, ya hemos resuelto el problema del genoma, pero aquí todo siempre es muchísimo más complicado de lo que siempre nos imaginamos. Y eso también es una lección que tenemos que aprender de humildad,
porque como aquí viene bien el refrán, que se dice mucho en Cejín y en muchos otros sitios, cuanto más leo, más bruto me veo, porque uno se cree que sabe mucho, que ya llegó, y entonces te encuentras que el abanico vuelve a abrirse con una paleta de preguntas, porque cuanto más investigas, más te encuentras que hay más problemas. Y ese nivel de complejidad nos lo hemos encontrado cuando hemos empezado a estudiar cómo eran las proteínas codificadas por ese genoma que ya conocemos y que ya nos sabemos tan maravillosamente, lo hemos secuenciado por arriba, por abajo, derecha, izquierda y a todos los niveles, todos los cromosomas, sabemos que son 25.000 genes que en teoría deberían de haber traducido o haber codificado para hacer 25.000 proteínas. Las repartimos por cada tejido y se acabó. Pero no podía ser así de sencillo. Cuando se han empezado a desarrollar técnicas también que lo que hacen es que estudiar la célula no a nivel de ADN, sino a nivel de proteína, de las proteínas que hay en cada célula o en cada tejido celular, lo que nos hemos encontrado es que este código está a su vez encriptado y multiplica no solo pasar del código de 4 letras al de 20, sino que las de 20 además empiezan a recibir etiquetitas que las convierten en un múltiplo de 40 de esos 25.000. Y podemos llegar a tener hasta 1 millón de proteínas diferentes, lógicamente no todas en el mismo tejido, pero ahí es donde viene el mare magnum, porque ahora, ¿cuáles tengo en un sitio? ¿Cuáles tengo en otro? Y esa es la colección de preguntas que surgen a partir de determinar que los proteomas aumentan la complejidad de toda nuestra célula enormemente. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho, las máquinas funcionales de nuestra célula no son el DNA, son las proteínas y son las que van a hacer que nuestra célula recoja la glucosa, la que nuestra célula se divida, la que nuestra célula se contraiga, la que nuestra célula envíe señales si es una neurona, es decir, van a tener que controlar todo ese tipo de funciones. ¿Qué ocurre si yo, en vez de 10 moléculas de esa proteína, tengo 50? ¿Qué ocurre si de esas 50 ahora 3 tienen una etiquetita de color verde, 5 tienen una etiquetita de color amarillo y 20 tienen una etiqueta de color rosa? Cada una va a funcionar de una manera diferente. Por lo tanto, vemos que cualquier variación y cualquier alteración en todo ese sistema es el que verdaderamente nos está provocando las enfermedades. Y así hay enfermedades que con un simple cambio en un nucleótido a nivel del ADN podemos decir esta es la causa de la enfermedad, pero hay muchísimas otras donde el problema lo tenemos en que vemos el gen alterado o no lo vemos a nivel del ADN, pero sin embargo la proteína no sabemos qué es lo que está pasando. Y ese es el nivel de complejidad por el cual hay muchísimas enfermedades que se desencadenan y esa es la razón por la cual hay muchísimos fármacos que no funcionan. Es decir, decimos, ¿y por qué a mí sí y al otro no? Y en esta enfermedad sí y en la otra no. Porque cada enfermedad ahora corre, o estamos viendo que corre con un conjunto de variables que no eran parámetros que nosotros estábamos pensando anteriormente, sino que están influyendo tanto nuestras características genéticas, muchas otras variaciones que ocurren al nivel de esas proteínas que estamos diciendo, y es un mare magnum completamente hasta ahora indescifrable. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que lógicamente la gente se puso manos a la obra para poder determinar cuáles eran el conjunto, como mínimo, el conjunto de proteínas que se estaban expresando en cada uno de los tejidos celulares, con otro conjunto de técnicas muy complicadas, pero que generan muchísima información y que son las técnicas de espectrometría de masas. Pero lo importante no es solo la técnica, sino que veamos que ese proyecto se terminó hace tan solo año y medio, el 29 de mayo de 2014. Es decir, que hasta hace bien poco no sabíamos ni siquiera qué proteínas estaban expresadas en cada uno de los tejidos y de los fluidos de nuestro organismo. La cosa se complica todavía aún más y a pesar de que esto nos sirve de muchísima ayuda y veis que en la revista Nature son muy explícitos porque han dibujado como si fueran unos mapas de calles a nivel del hígado,
a nivel de intestino, a nivel del corazón. Lo que nos están indicando es que al menos con esa información lo que disponemos es de una ruta, o sabemos por lo menos qué es lo que hay o qué proteínas hay en cada uno de los tejidos. Y cuando nos enfrentamos a una enfermedad tenemos una información que nos está ayudando adicionalmente a la información que obtenemos del genoma, que ya estamos viendo que no es suficiente tampoco y que necesitamos un nivel de información adicional. Y ahí pues tenemos a los dos investigadores principales de los proyectos que han conseguido secuenciar esto, que pertenecen a la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos y a la Universidad Tecnológica de Múnich. Así que hoy en día cualquier científico, cualquier médico se enfrenta, cuando está delante de una enfermedad y quiere saber esa enfermedad de qué va, se enfrenta a esquemas como el que yo os estoy presentando aquí. Es decir, un conjunto, si veis cada una de estas cajitas, cada uno de estos círculos, son la representación de muchas de las proteínas que están interviniendo en una enfermedad o en el desarrollo de una célula o en la función concreta de una célula. No importa que no conozcáis quién es TACE, quién es AKT, quién es RAC1, no importa, lo que importa es el esquema y que podamos comprender perfectamente, todo el mundo ve que es un esquema intrincado, que tiene conexiones y que, por ejemplo, esta proteína que está representada aquí en la superficie de la membrana, fijaros que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 10 o 12 conexiones con el resto de proteínas que hay dentro de la célula y que eso luego al final llega a comunicar al núcleo. Si tuviéramos que decirlo de forma coloquial, pues esto es un cotilleo desde el patio de vecinos, desde la puerta hasta el interior del núcleo. Van hablando unas con otras, ha pasado esto, llega la primera señal, oye, ¿qué ha pasado esto? Y esta amplifica por aquí, habla con una, habla con otra, y al final llega la señal al núcleo, el núcleo dice, ah, que me está diciendo fulanita que tengo que hacer 20 moléculas de esta proteína. Y entonces pues rápidamente el núcleo se pone a trabajar y la célula fabrica X moléculas de proteína. Lógicamente todos entendéis que con ese sistema tan intrincado de comunicación, en cuanto falla alguna de ellas, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si yo tengo un fallo aquí, toda esta comunicación se destroza completamente y por lo tanto el fallo en una sola de ellas es suficiente para podernos provocar una alteración en esa célula que puede ser para bien o para mal. Si se va a morir, pues quizá a lo mejor no nos importe, pero como ese fallo lo que haga es volver a la célula loca y hacerla que empiece a dividirse, ya tenemos el primer problema o el primer inicio para poder comenzar a tener un tumor y que las células empiecen a dividirse de forma desorbitada. Es decir, que de alguna manera nosotros ahora miramos a las enfermedades con un detalle y con una cantidad de información que en unos casos tenemos más y en otros tenemos menos. Pero lo que es importante es que poco a poco vamos disponiendo de estos mapas para ir pudiendo diseccionar cada uno de los procesos patológicos a los que nos estamos enfrentando. Y eso es lo importante hoy en día. ¿Cómo nos ayuda la biotecnología en el campo de la medicina y cuál es el futuro al que nos enfrentamos? Yo esta parte de la conferencia, una vez que todos ya sabemos lo que es un genoma y sabemos lo que es un proteoma y sabemos la importancia que tiene que cualquiera de esas piececitas se nos desajuste en la célula, voy a presentar un conjunto de aplicaciones que como mínimo me parecen muy interesantes y que nos dan muchísima esperanza, porque quizá en este punto habrá muchos de vosotros estaréis pensando, madre mía, pero si es que así no hay quien haga nada. Pero no, siempre hay que pensar de forma positiva. ¿Por qué? Pues porque lo que sí que tenemos es una cantidad de información enorme y esa información todavía la podemos aprovechar en nuestro propio beneficio para hacer muchísimas cosas. Es cierto que tenemos que seguir investigando porque todavía nos falta mucha más, pero la que tenemos la podemos utilizar y eso es lo que se está haciendo. Todo el mundo utiliza las estrategias que tiene a mano para hacer todo lo que se puede. Y como digo, siempre combinando equipos multidisciplinares. Por ejemplo, aquí tenéis un análisis que existe hoy en día y que es relativamente nuevo y que es lo que se conocen como biopsias de sangre. ¿Por qué se pueden hacer biopsias de sangre que a fin de cuentas toman una pequeña muestra y son capaces de detectar
elementos cancerígenos cuando todavía no ha empezado prácticamente ni a desarrollarse el tumor. Es microscópico y apenas se puede percibir de forma anatómica. ¿Por qué se puede hacer eso? Pues porque ha habido mucha gente detrás que sabe que cuando un tumor comienza a desarrollarse en los primeros estadios, ya está en contacto con los vasos sanguíneos y empieza a liberar al torrente sanguíneo un conjunto de elementos como son el ADN de la célula tumoral, que hoy en día, gracias a saber cómo es el genoma y también las diferencias con el genoma de una célula tumoral, podemos detectar y saber si es el genoma normal o el genoma que proviene de la célula tumoral. Lógicamente, la célula también libera al torrente sanguíneo fragmentos suyos una vez que se rompe y también puede haber células completas que se liberan al torrente. Eso cuando el tumor todavía no se ha ni detectado. Y de ahí es por lo que muchas veces aparecen las metástasis y a veces te operaban del tumor y luego al mucho tiempo aparece la metástasis. ¿Por qué? Porque todas estas células han desarrollado una serie de estrategias que les permiten viajar, quedarse silentes en determinados sitios y luego pues empiezan a reproducir otra vez las características y los distintos tumores en los casos de las metástasis. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que nosotros ahora podemos analizar todo eso con técnicas de biología molecular y con técnicas de análisis, y eso es lo que se llama ahora biopsias de sangre, que últimamente pues se están utilizando muchísimo y que están comercializadas por distintas compañías. Y yo he puesto un ejemplo ahí que se llama Oncotrace, pero hay varias compañías que ya las están comercializando y que son de mucha ayuda en ese sentido. ¿Qué otras cosas actuales tenemos delante de la mano? Pues tenemos también a mano ya lo que se llama laboratorio en un chip. Si estáis viendo, yo he dejado esta para que veáis realmente el tamaño. Son pequeños chips donde se colocan dispositivos que pueden medirnos electrolitos, distintos parámetros que hay en la sangre, en el suero, anticuerpos, pueden medir si tenemos una infección por bacterias, etcétera, etcétera. Es decir, pensad solo por un momento que cuando vais al centro de salud, en vez de que cada vez que vuestro médico de cabecera tiene que coger y recetaros el análisis de sangre o el análisis de orina y entonces te vas, recogen las muestras, las mandan al hospital a Caravaca, se pasa una semana hasta que recogen los resultados, bla, bla, bla. Imaginaros que allí mismo el mismo médico o la enfermera tuviera el microchip, te pincha en el dedo, colocas tu dedo, te hace los parámetros básicos como mínimo, los bioquímicos básicos, el análisis básico, y inmediatamente eso va al computador y va al ordenador, a una base de datos, y el médico tiene allí todo tu historial. Y si tú te vas de Murcia a vivir a Barcelona, como eso está informatizado, cuando llegues a Barcelona, abre tu médico de cabecera allí y ahí tiene toda la información. No solo la del análisis, sino que tu médico habrá podido introducir también qué pastillas estás tomando, cómo te sienta el paracetamol, cómo te sientan los otros medicamentos, si respondes bien a tal cosa o respondes bien a la otra, etcétera, etcétera. Incluso cuando uno llega al servicio de urgencias, nadie sabe ni lo que estás tomando, y más si llegas en unas condiciones que no puedes ni hablar. ¿Cómo vas a ponerte a explicar toda tu historia clínica a un médico que está en la puerta de urgencia? Imaginaros la importancia y la ayuda que sería que esa persona entrara al ordenador fulanico de tal, DNI o lo que sea, y pudiera encontrar toda esa retahíla de información ahí almacenada y ordenada con gráficas y de alguna forma que fuera comprensible y que fuera de una gran ayuda. Así que pues estos son los adelantos, que hoy en día hay muchos prototipos, pero que probablemente todos nosotros, yo espero que cuando esté ya en jubilación probablemente los pueda estar utilizando de forma rutinaria. Y aquí os presento uno último que ha salido hace cosa de un mes, y daos cuenta de la importancia. Lo que estáis viendo allí detrás es un teléfono móvil. Es decir, que la idea es llegar a poder colocar pequeños microchips que analicen esas muestras de una gota de sangre. Es decir, lo que hay aquí directamente es simplemente un dispositivo que succiona y prepara la sangre para que entre al microchip que está en el teléfono móvil, y en el teléfono móvil hay una aplicación que te interpreta los resultados, que te da la gráfica y que te da los resultados. Esto se está probando para detectar determinadas infecciones por sífilis, sida, etcétera, y está dando unos resultados de momento muy buenos, porque
los resultados son muy similares a los que se obtienen con las técnicas convencionales. Pero imaginaros la velocidad y la automatización del sistema, es decir, que es una cosa como mínimo pues muy esperanzadora, sobre todo porque se puede trasladar a una cantidad de análisis inmensamente enorme, es decir, todo lo que nos podamos imaginar. Sobre todo, vuelvo a repetir, porque hay una integración, hoy en día ya hay una integración de equipos donde trabajan gente de electrónica, gente de materiales, informáticos, biotecnólogos, y todo el mundo junto pues, puede conseguir todo este tipo de avances y de beneficios. En cuanto al desarrollo de fármacos, pues es otra de las aplicaciones de la biotecnología, y me tenéis que dejar que ponga esta caricatura de broma que tengo que traducir un poco, pero si os dais cuenta, pues son simplemente dos bacterias de una charca inmunda de esas que hay por ahí, y esa es la broma, y están peleándose la una con la otra, pero si os dais cuenta, ¿con qué se están disparando? Pues con pastillas de fármacos la una con la otra. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Pues tal como se traduce el texto, de la charca a la estantería de la farmacia. ¿Y por qué eso? Pues porque hoy en día, gracias a las técnicas de biología molecular y de biotecnología, somos capaces de fabricar fármacos utilizando las bacterias y las levaduras como si fueran fermentadores y como si fueran fábricas para producir nuestro propio fármaco en nuestro propio beneficio. Y de hecho, no sé si lo sabéis, pero las personas que padezcáis de diabetes, pues hoy en día tenéis una batería de fármacos enorme, todo eso de insulina rápida, insulina lenta, insulina de varias clases. No se basa más que en el conocimiento del genoma, en que conocemos la secuencia del genoma de la insulina. Y ahora esa insulina, en vez de purificarse de cerdos como se hacía hace 25 años, lo que se ha hecho es colocar ese genoma en una bacteria, la bacteria se multiplica, se la hace crecer y se produce la insulina ahí. ¿Qué ocurre? Que como yo sé la secuencia de nucleótidos de esa insulina, también la puedo modificar, y mediante una colección de investigaciones, pues lo que se ha ido viendo es cómo esa estructura, que a fin de cuentas es la que hace la función de la insulina, se puede modificar para que cuando yo la inyecto se absorba rápidamente al torrente sanguíneo y en 30 minutos tenga los niveles de glucosa corregidos, o a lo mejor necesito que se vaya absorbiendo poco a poco para controlar de forma más lenta los niveles de glucosa a lo largo del día. Y entonces le hago otras modificaciones y consigo distintos tipos de insulina. Y en base a eso, pues esa es la insulina que se usa hoy en día por los enfermos de diabetes. De la misma forma, se están haciendo la hormona del crecimiento, todos los factores que hay para la coagulación, que ya sabéis todos los problemas que tenían esas transfusiones, porque la gente pues hubo mucha gente que se contagió con el SIDA por culpa de esas transfusiones. También factores antitrombina para hacer lo contrario, es decir, romper los coágulos cuando la gente tiene tendencia a producir coágulos. Es decir, que hay una batería enorme de fármacos que se están haciendo de esta forma. De hecho, también algo muy polémico y muy famoso pues es la vacuna del papilomavirus. ¿Cuándo se ha podido hacer la vacuna del papilomavirus? Pues cuando hemos conocido cómo era la estructura completa del virus y hemos estudiado cuáles de esos trocitos del Lego del completo papilomavirus eran los que generaban la inmunidad en las personas que estaban infectadas. Y de hecho, lo que se hace es coger trocitos pequeños de esas proteínas de la cubierta del papilomavirus, se colocan en levadura y entonces la levadura se utiliza para producir cantidades grandes, y eso es lo que se utiliza como vacuna y que se inyecta a las niñas cuando se las vacuna del virus del papiloma. Es decir, que esa vacuna también está hecha de forma biotecnológica y estamos haciendo uso de toda esa información, gracias principalmente al conocimiento, porque si no tenemos conocimiento, pues es como si estuviéramos ciegos completamente y no podemos, vamos dando, pues eso, palos por aquí, palos por allí, a veces acertamos, otras veces no acertamos. Por eso es muy importante el saber que hay que hacer un esfuerzo enorme en averiguar y en conseguir todo ese tipo de conocimiento, porque luego eso se traduce en medicamentos, se traduce en tratamientos y se traduce en elementos beneficiosos para todos nosotros y para la sociedad. Este ejemplo me encanta ponerlo, que es el famoso del virus del ébola, y es que el ejemplo paradigmático
para ver cómo la investigación básica tiene una aplicación en un momento de emergencia. Y no sé si conocéis la historia, pero cuando estuvo el último brote del virus, apareció un suero de repente que hacían en Estados Unidos y que podía curar la infección por el virus del ébola. El laboratorio lo que estaba haciendo básicamente era investigar y saber cuál era el mecanismo de infección del virus del ébola. Y para eso lo primero que tienes que hacer es saber cómo es su ADN o su ARN y saber cómo son las proteínas que conforman este virus, que es lo que está representado aquí de color blanco y con estos dibujitos representativos. Una vez que uno tiene esa información de las 3 dimensiones de cómo es la estructura del virus, ya puede ponerse a funcionar y ya puede ponerse a hacer fármacos, ya puede ponerse a hacer cosas. ¿Qué cosas estaban haciendo? Ellos habían diseñado anticuerpos para poder bloquear esas estructuras del virus de una forma racional y con conocimiento, no aleatoriamente, sino de una forma racional, y poder bloquear así la infección del virus del ébola. ¿Qué ocurre? Pues que, estupendo, pero es que además esta gente había hecho una aproximación todavía mejor. ¿Por qué? Pues porque en el paso de producción de esos anticuerpos, tú te encuentras que los tienes que producir en ratón. Imaginaros, si yo tengo que producir esa medicina y extraerla del suero de un ratón, la cantidad que puedo utilizar. Prácticamente eso lo que da es risa, porque eso es imposible de tener cantidades que sean viables. Incluso si se utilizan animales más grandes es complicadísimo. ¿Por qué? Pues porque no los puedes tener confinados y estamos hablando de un virus que es el ébola. Y eso tiene unas consecuencias bastante graves. Pero ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo saber cuál es la secuencia de aminoácidos y, por lo tanto, saber la secuencia del genoma que codifica para esos anticuerpos, ¿sí o no? Entonces, yo también tengo información y hoy en día también conocemos el genoma de las plantas del tabaco y también conocemos el genoma del virus del mosaico del tabaco. Por lo tanto, lo que se hizo fue lo siguiente: se cogió el genoma que codifica para fabricar este anticuerpo, se introduce en el virus del mosaico del tabaco y eso se utiliza como vehículo para infectar todas las plantas que tenemos confinadas en un recinto aislado y poder producir en plantas en grandes cantidades ese anticuerpo que protege contra el virus del ébola. Y eso es lo que había en el congelador de todos estos investigadores. Es decir, tenían varias baterías de anticuerpos que estaban probando de esta forma tan novedosa. Y, es decir, habían pensado desde el momento de proteger contra la enfermedad, pero también ya cómo se iba a resolver el problema de producir esas cantidades de anticuerpos para poderlo comercializar. Y lo que se utilizó cuando surgió toda la infección y todo el brote último de ébola eran los viales que había en aquel congelador, porque todavía estaban en fase experimental y todavía no se podían producir en grandes cantidades porque ha habido que mejorar, etcétera, etcétera, pero estaban a medias. Y por eso para mí pues es un ejemplo muy significativo de que la investigación básica, a nivel de conocer todos los procesos que ocurren en medicina y en cualquier enfermedad, es imprescindible y es importantísima de averiguar y de estudiar, y es algo pues, que no podemos obviarlo. Aquí voy a traeros un ejemplo de lo que hacemos en nuestro laboratorio, simplemente un par de ejemplos, y es que viene a colación porque nosotros en el laboratorio también diseñamos o intentamos diseñar fármacos para proteínas contra el cáncer. Lo que hacemos, hemos trabajado durante años en resolver, veis que esto que he representado en verde es la estructura de una proteína que está involucrada en el cáncer. Esta proteína, lo que ocurre es que no aparecen alteraciones de los nucleótidos en el genoma. Tú lo tienes intacta, la tienes bien. Pero lo que se ha determinado cuando tú estudias a nivel de proteína es que hay muchas de estas moléculas. Si la célula tendría que tener a lo mejor 50, una célula cancerígena lo que tiene son 200. 200 que están trabajando desordenadamente y desorbitadamente y lo que provocan es que la célula empiece a dividirse de una forma exacerbada y así comienza el proceso tumoral.
¿Qué es lo que hemos hecho? Pues nosotros hemos invertido un montón de tiempo en el laboratorio en determinar cómo era esa forma tridimensional que vosotros estáis viendo aquí, en esta diapositiva. Y además lo que hemos hecho mediante informática es encontrar moléculas que se acoplen a este bolsillo donde está representado el fármaco que yo estoy poniendo aquí y que teóricamente bloquearían el efecto o la función de esa proteína. De momento todavía lo tenemos en fase experimental porque lo que estamos haciendo es buscar todas las moléculas posibles que puedan caber y como vosotros comprenderéis esto es solamente la primera fase del estudio, pero al mismo tiempo también sí que nos hemos planteado cómo vamos a medir si estas drogas tienen efecto o no tienen efecto en algún sistema que esté vivo. Y para eso, pues, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho también uso de la biotecnología. ¿Y qué hemos hecho aquí? Pues vosotros lo que estáis viendo aquí son células que están en cultivo. Estas células en cultivo veis que están de color verde porque nosotros ese color verde se corresponde a la proteína que estamos estudiando. Esa proteína lo que hemos hecho ha sido convertirla en fluorescente para poderla seguir mediante microscopía en un cultivo en célula viva. Hoy en día tú puedes cultivar las células en unas placas que te permiten hacer 100 experimentos simultáneamente, pero si no tienes una señal que medir, poco puedes hacer. Y para nosotros lo que hemos hecho ha sido colocar nuestra proteína. ¿Por qué? Pues porque nosotros sabemos que la proteína, una vez que se va a la membrana o al borde de la célula, es cuando comienza a desencadenar el conjunto de señales y es cuando comienza a desarrollar su efecto patológico y a desarrollar ese cáncer. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que si veis el contraste del sistema es que cuando hacemos una estimulación veis que toda la proteína se va a la membrana y en ese momento es cuando aparecería un mapa como el que yo he enseñado anteriormente, donde empiezan a dispararse señales y la célula se vuelve loca. Con este sistema lo que nosotros ahora podemos hacer es sembrar las células en los distintos pocillos de cultivo e ir haciendo cribados de distintos fármacos hasta que podamos encontrar alguno que lo que hace es bloquear esa translocación de la proteína en la membrana. Y de esa forma, si encontramos uno o varios que bloqueen la función de la proteína, podremos estar en situación de decir, bueno, pues ahora podemos coger esta colección y podemos seguir al siguiente paso y probablemente tengamos algo con lo que podamos inhibir el funcionamiento de esa proteína que está desarrollando el cáncer. Obviamente hay muchos otros campos, como por ejemplo la nanomedicina. La nanomedicina es un poco todavía preliminar, pero si os dais cuenta, la intención es crear robots o pequeños robots que lo que hagan es introducirse en el organismo y hacer una función concreta. Por ejemplo, ¿cuál? Aquí lo que está representado es un nanorobot que lo que está haciendo es deshacer un ateroma en un vaso sanguíneo. Obviamente, todavía esto es un poco preliminar porque solamente hay prototipos, pero si nosotros conseguimos hacer este tipo de prototipos de forma de materiales que sean biodegradables, es probable que ya en ratones se están intentando ensayar algunos tipos de estos nanorobots y están dando bastante buenos resultados. Todavía es una técnica pionera que está empezando, pero es muy prometedora. Y ahí tenéis otro ejemplo, es decir, cuando yo administro un fármaco, en el caso de que hay una aparición de un cáncer, yo lo tengo que administrar de forma masiva y afecta a las células buenas y afecta a las células malas, a las células cancerígenas. Por lo tanto, si yo pudiera diseñar nanorobots que sean capaces de reconocer solamente a la célula cancerígena, llegar al sitio y inyectar el fármaco, estaría en una situación muchísimo más ventajosa porque los daños para el organismo de todos estos fármacos quimioterápicos serían muchísimo menores que si la estoy administrando de forma masiva. Son ejemplos interesantes, pero ya os digo que estos sí que son de verdad una línea de futuro, que probablemente la veremos, no sé, a lo mejor ya nuestros hijos. Yo no sé si llegaré a verla, pero merece mucho la pena porque el adelanto es muy grande. Obviamente, después de ver todo esto, ahora ya contar lo que es una terapia personalizada, pues
todo el mundo entiende de qué va una terapia personalizada. ¿Por qué? Pues porque ya estamos familiarizados y tal y como indica la diapositiva, al principio somos todos iguales y estamos todos de color, pintados de color gris, pero en cuanto pasamos por la criba de los análisis genómicos, proteómicos y de tejidos, etcétera, tenemos una colección de marcadores moleculares que permiten al médico clasificarnos en distintos colores como están representados aquí. Es decir, que ya habemos gente que respondemos de color rosa, otros azules, otros... Y a cada uno nos corresponde un tipo de medicamento. ¿Por qué? Pues porque esa información que nosotros hemos recogido aquí tiene una base molecular, tiene marcadores moleculares, predice si vamos a ser más sensibles o menos a un medicamento y cómo vamos a responder a él. Y eso es una información imprescindible y necesaria para que la medicina que nos están administrando sea realmente efectiva, porque nos pueden estar administrando 20 kilos, por decir una exageración, de cualquier medicamento y no nos está sirviendo de nada porque nosotros no lo podemos metabolizar y eso está escrito en nuestro genoma y en nuestro proteoma. De forma que esa es la importancia. Y en este caso, pues también me gusta mucho poner el ejemplo del éxito del cáncer de mama. Muchos sabéis, por experiencia, probablemente, que hace 10 o 15 años te diagnosticaban un cáncer de mama y era pues bastante problemático. Aparte de la operación, pues había que ir pues de forma masiva a quimioterapia masiva. Hoy en día, gracias a que nosotros podemos hacer los perfiles genéticos, sabemos perfectamente que como mínimo tenemos 3 grupos de tipos de clasificación. Y dependiendo de la clasificación donde colocamos al paciente, nosotros podemos administrar unos fármacos u otros dependiendo de cuál sea la proteína que está alterada. De forma que aquí, como se ha estudiado mucho y todas estas rutas se conocen a la perfección, nosotros podemos administrar el fármaco correspondiente. Por eso muchas veces, personas que tenéis el mismo tipo de enfermedad, os veis en el mercado, oye, pues a ti qué te están haciendo y a ti qué te están poniendo, pues a mí me ponen no sé qué, oye, pues a mí me van a operar primero, pues a mí me están dando fármaco para reducirlo. Es decir, todas esas variaciones no es que los clínicos estén locos ni los patólogos estén locos, es que han analizado vuestro perfil genético y saben perfectamente cuál es vuestro problema a nivel molecular y lo que están haciendo es diseñar una terapia específica para cada una de vosotras. Y esa es la ventaja. Y por eso, pues la mayoría, es decir, hay, por ejemplo, los que responden a estrógenos, prácticamente hoy en día casi hay un 100% de curación. Y los que responden al ER2, este famoso, el marcador este ER2, pues también tienen una alta tasa de recuperación. De forma que poco a poco pues se va consiguiendo éxitos, se van consiguiendo mejoras en muchos tipos de enfermedades, pero sobre todo tenemos que aprender la lección. Es decir, ¿cuáles son en las que somos satisfactorios? En las que tenemos muchísima información. Cuando disponemos de mucha información sobre esa enfermedad y sobre las moléculas que la producen, somos capaces, es decir, fármacos tenemos un montón disponibles. Combinando unos con otros, hoy en día somos capaces de poder curar determinados tipos de enfermedades que antes era prácticamente inviable y estaba sentenciado cuando te la diagnosticaban. Y eso es la ventaja que tiene. Otro campo importantísimo pues es la terapia con células madre. Sabéis muchos de vosotros que por experiencia lo que más se oye es el éxito con los trasplantes de médula ósea, pero es obvio que si nosotros pudiésemos utilizar células madre para poder regenerar tejidos cardíacos de infartos, para poder regenerar tejido nervioso, estaríamos en manos de poder resolver muchísimas aplicaciones. Yo aquí os he traído hoy un par de ejemplos. Por ejemplo, este se publicó el mes pasado en la revista Nature, donde lo que han hecho ha sido reemplazar con células madre reprogramadas, es decir, que no tienen todavía ninguna información para ser ni miocardio, ni célula nerviosa, ni célula muscular, se colocan en corazones de macacos y las células son capaces de prender y de diferenciarse y de poder recuperar un corazón que se ha infartado. Es decir, que a nivel de macacos pues esto se está consiguiendo y pronto pues es probable que se puedan hacer pruebas a nivel de humana. Otro ejemplo también que se publicó hace muy poco en la revista Nature Communication pues es hacer lo mismo con el tejido nervioso. Lógicamente el tejido nervioso
tiene muchísimas más complicaciones. ¿Por qué? Pues porque tú depositas las células en los cerebros, por lo menos de ratón, porque eso en humano no se puede hacer, y no prenden, es decir, no necesitan algo más. ¿De qué se han dado cuenta los investigadores? Pues de que hay que utilizar matrices tridimensionales de tejido donde se ensamblan esas neuronas y ahí sí que crecen. Y fijaros si es impresionante que en el trabajo demuestran perfectamente cómo incluso la densidad de ese tejido de entramado que se utiliza de soporte para colocar las células madre dentro del cerebro influye a la hora de que las células empiecen a dividirse o no. Es decir, que si el entramado está muy apretado, las células no prenden tampoco y no se desarrollan a neuronas. Mientras que si el entramado está como más suelto y tiene más huecos, parece que los factores de crecimiento y todo lo que hay en el tejido neuronal es capaz de hacer efecto y entonces se desarrollan a neuronas que, fijaros como las tenemos ahí representadas de varios colores para que se puedan ver con mayor facilidad. Estos dos, ya he dicho, están en experimentos preclínicos en animales, pero si se sigue investigando y se sigue probando, es probable que haya un momento donde podamos saltar a humanos. Y esa es la importancia de hacer esa investigación. No puedo dejar esta noche sin pasar, porque ya estaréis bombardeados hasta la médula de todo este sistema, del sistema CRISPR-Cas. Y tengo que como mínimo explicar cuál es la importancia de ese sistema. Y es que si os dais cuenta hasta ahora mismo, todos los mecanismos de fármacos, de terapias, de diagnóstico que yo he utilizado están basados en hacer fármacos que van dirigidos contra la proteína. ¿Por qué? Nunca tocamos el ADN, incluso cuando tenemos una mutación que sabemos que es la que está provocando la enfermedad, porque no podemos o no podíamos. ¿Por qué? Pues porque hace muy poco tiempo, hace cuestión de 3 o 4 años, se descubrió un sistema que es el que se llama el sistema CRISPR-Cas9, que precisamente viene del sistema inmunitario de las bacterias, pero que lo que se ha hecho ha sido cogerlo y trasplantarlo al sistema de las células de mamíferos. Y en las células de mamíferos hemos empezado a poder cortar trozos de ADN y poderlos reparar. Ya no solo cortarlos, sino sustituirlos por ADN nuevo y poder empezar a conseguir a reparar enfermedades. Hay ahora mismo ensayos con enfermedades bastante conflictivas que están dando buenos resultados en animales. Obviamente esto todavía falta tiempo e investigación para poderlo pasar a humanos, porque daros cuenta el significado que tiene el enviar uno de estos mecanismos para poder manipular el genoma humano de una persona viva. Para eso todavía estamos lejos, pero poco a poco, si seguimos investigando y seguimos explorando, al final pues lo conseguiremos, igual que hemos conseguido esto. Y quiero aquí también lanzar un mensaje de advertencia, porque la persona que descubrió este sistema es un investigador que trabaja en la Universidad de Alicante que se llama Francisco Mójica. Y bueno, el hombre lo descubrió, pero como tampoco tuvo mucho soporte de apoyo para investigar, al final, pues investigadores en Estados Unidos se dieron cuenta de la ventaja que esto tenía y de las ventajas que podía suponer para la salud futura, y están intentando patentarlo, y son los que se han quedado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y en Stanford. Pues está todo el mundo loco perdido con este sistema, porque verdaderamente se puede convertir en una de las armas más importantes para poder corregir enfermedades genéticas en un futuro, y esa es la importancia que tiene. Yo aquí os he traído un pequeño vídeo para que podáis ver realmente cómo funciona. Y este vídeo está ya diseñado por una compañía farmacéutica, es decir, que ya veis que aquí las farmacéuticas y todo el mundo ya está encima para no perder el tren de la tecnología. Básicamente el vídeo pues empieza a decir lo que yo he contado en la conferencia, y es que somos muy distintos, que gracias a que podemos secuenciar nuestro genoma, hoy en día pues nosotros tenemos ya nuestro ADN prácticamente desvelado. Y aquí lo que está indicando pues es una hebra de ADN que tiene una mutación concreta. Y cómo, mediante este sistema de CRISPR-Cas, se puede corregir esa mutación. Y básicamente esta sería la proteína que se encarga de cortar el ADN. Ahora veremos cómo es capaz de abrazarlo y de forma complementaria reconocer esa secuencia específicamente
y veréis cómo es capaz de cortarlo. Y si nosotros, aquí es donde está, veis cómo es capaz de abrir la hebra del DNA, se coloca por complementariedad, corta, sigue enrollándose, y si nosotros tenemos un trocito de DNA que pueda acoplarse ahí con la secuencia correcta, somos capaces de corregir y de reparar ese gen. Si ese gen estaba provocando, contenía una mutación que estaba provocando que una proteína que se sintetiza en la célula tenga algún defecto, ha dejado de tenerlo y comienza a funcionar correctamente. De forma que esa es la importancia que tiene el poder reparar in vivo todo ese tipo de alteraciones. Es decir, que siempre que lo utilicemos con buena cabeza y con sentido común, pues se puede hacer muy buen uso de todo este tipo de técnicas. Aquí os traigo también, obviamente, todos habréis oído la revolución de las impresoras 3D, y hoy en día pues se imprime en 3D prácticamente cualquier dispositivo, cualquier tornillo, cualquier instrumental, y de hecho habréis visto que en medicina también se han empezado a hacer trocitos de hueso, en fin, hay muchísimas aplicaciones, fragmentos de piel. ¿Por qué? Pues porque en medicina se ha visto y se ha pensado, bueno, si se puede hacer impresión 3D con distintos materiales, pues vamos a introducir en los cartuchos de la impresora, en vez de tinta o cualquier otro material, vamos a introducir células vivas que estén en un cultivo adecuado, y en otro cartucho podemos poner la matriz del tejido, vamos a intentar sintetizar un tejido y a ver qué pasa. Este chip que yo os pongo aquí acaba de salir también y está desarrollado en Harvard, y si veis, está haciendo como unos pulsos. ¿Por qué? Pues porque aquí dentro, aunque no lo creáis, hay células que son miocardio, células que son similares a las del corazón. Y aquí en el vídeo se encargan de ponernos una lámina que sería la que va dentro de ese alambre de color negro que acabamos de ver y que estaba haciendo como bip, bip, como pequeños latidos. Esa sería la estructura, y veis que se contrae como si fuera un miocardio de corazón. Veis que está haciendo contracciones, y esa sería la impresora haciendo el microchip con distintas unidades de ese miocardio, y veis cómo los distintos materiales se van ensamblando para formar ese microchip que en su interior tiene células cardíacas, está cubierto por un material que es un sensor que permite detectar esos latidos, y luego veis los latidos de las células. Termina de hacer ese ensamblaje, y como el objetivo de esto obviamente no va a ser implantarlo en una persona, pero sí que si yo tengo ese tipo de célula o ese tipo de mecanismo, yo ahora puedo estudiar muchísimos fármacos que estén diseñados para problemas cardíacos y ver qué efecto tienen incluso en el latido de la onda, si me van a producir arritmias, si no, si van a funcionar bien o no. Es decir, que como mínimo para hacer un sistema de cribado de fármacos sí que tenemos un sistema ya muy parecido a lo que serían unas células naturales, y está hecho con impresión 3D. Y otro ejemplo también, que ya queda más lejos porque este sí que es real y se puede utilizar, no en humanos, pero se puede utilizar para hacer experimentación. Es este que os pongo aquí, y es que se está intentando también en determinados centros de medicina regenerativa imprimir órganos completos. Es decir, si yo puedo hacer un scan del cuerpo de los riñones de una persona, lo que se ha hecho es escanear los riñones, mandar la información a la impresora 3D, y ahí la tenéis funcionando, cómo están los distintos cartuchos colocando tanto el tejido, el entramado del tejido, como las células vivas, integrando un riñón artificial hecho por impresión en 3 dimensiones. La verdad es que es como mínimo para quitarse el sombrero. Y aquí está el profesor Anthony Atala, que es el cirujano que se encarga de desarrollar todo este tipo de investigaciones. Veis ahí que ya traen uno que se ha impreso porque tarda 7 horas, y él está dando una charla divulgativa, y lo que va a hacer es mostrar al público el riñón que ya ha sido impreso, y veréis ahora en las imágenes que prácticamente el que tenga familiaridad con cómo es un riñón, pues fijaros que prácticamente la apariencia es muy similar. Obviamente ya habéis visto anteriormente que han aparecido unas letras en inglés, y lo que dice es la advertencia: no piensen
que esto se puede aplicar en humanos directamente ya. Estamos muy lejos todavía de poderlo introducir o de poder trasplantar esto en humanos, pero ya hemos dado el primer paso, que no es poco, es decir, poder reproducir un órgano. Todos sabemos la cantidad de gente en lista de espera para órganos que hay y es un problema muy grande médico. Si esto llega algún día a poderse llevar a cabo y hacerse una realidad, pues una ayuda impresionante. Y ya, pues la verdad es que no quiero cansaros más y voy a terminar con esta diapositiva de este otro gran proyecto que a mí me parece de una belleza espectacular, y es que el otro proyecto es el del mapeo del cerebro. El mapeo del cerebro con técnicas muy sofisticadas de resonancia magnética nuclear acoplada a distintos tipos de análisis que nos permiten detectar a nivel de fibras neuronales cómo es el entramado de las fibras neuronales que tenemos en un cerebro, en este caso normal, y además de una persona in vivo. No tenemos que hacer nada más que someter al paciente al RMN. El día que todos estos mapas de conexiones se conozcan a la perfección y podamos saber cuáles son los parámetros normales, podremos compararlos con muchísimos parámetros de enfermedades mentales, de dislexia, de distintos tipos de tumores, distintas enfermedades de tipo degenerativo, es decir, que es un gran avance el que se produce aquí también para el desarrollo de toda la neurociencia. Y con esto, pues, doy por terminada esta charla divulgativa. Espero no haberos cansado mucho, pero no puedo terminar antes sin dar unos cuantos agradecimientos. El primero, desde luego, tiene que ser para las entidades que financian todo este tipo de ciencia, y hay que darle las gracias a todas ellas, tanto públicas como privadas. Yo, en el caso de nuestro laboratorio, siempre hemos estado financiados por los distintos gobiernos que ha habido en España y por los distintos gobiernos regionales, y también por entidades privadas como la Fundación Mutua Madrileña y la Fundación Ramón Areces, y es obvio que si no hay dinero para invertir en hacer este tipo de estudios y alguien cree en que los científicos podemos aportar algo, es lógico que esto no irá hacia adelante. Y el segundo bloque, a pesar de que yo he puesto aquí, y a lo mejor algunos decís, madre mía, cuántas cosas, es solamente la punta de un iceberg, porque este mundo es enorme. Este mundo está plagado de gente intentando poder resolver los problemas de la demás gente. Y esa gente, a lo mejor somos una población de unos 7 millones de personas en el mundo que estamos dedicados a la investigación, que comparado con los 7.500 millones, pues creo que somos bastante pocos para los beneficios que estamos reportando a la humanidad, si pensáis que yo estoy contando algo que ha pasado solo en 63 años, porque en el año 53 era impensable que pudiéramos hacer nada de esto. Y detrás de todo eso, desde luego lo que hay es mucha gente, muchísima gente que yo hoy aquí pues voy a traer en representación a la gente de mi laboratorio, porque son pues como mis segundos hijos, y es la gente que ha ido pasando por el laboratorio contribuyendo a que vayamos teniendo datos y a que poco a poco pues vayamos generando todas estas colecciones de información, y que algún día pues probablemente podremos pasar a la clínica. Y como veis, el perfil es siempre el mismo, gente joven, con ilusión, con muchísimas ganas, y que no los podemos dejar sin futuro, porque ellos son el futuro nuestro. Y como ellos, pues así están llenos todos los laboratorios del mundo mundial. Así que pues muchísimas gracias por escucharnos y por escucharme esta noche. Ha sido un placer, y lo que sí que quiero que no olvidemos es que sin ciencia no hay futuro. Y muchísimas gracias. Si alguno quiere realizar alguna pregunta, podemos abrir ahora un turno de preguntas. ¿Alguien se anima? Siempre cuesta. Si no, pregunto yo, que puedo ponerme a examinar aquí ahora mismo a ver quién se sabe la lección y quién no. Sobre todo algunos que sí que tienen experiencia y a los que ya he examinado, que los veo por ahí sentados en el público. Así que, pero me imagino que seguro que tenéis muchísimas preguntas de tipo, por ejemplo, en cuanto a
conceptos legales, es decir, ¿qué hago? Yo tengo dinero, voy a prescindir estos reyes de comprarme el iPad o el teléfono ese Super Samsung por si acaso explota otra vez y voy a pedirle a los reyes que me secuencien un genoma, el genoma secuenciado que vale 700 euros. Pues, es decir, alguien puede estarse planteando eso, pero probablemente estáis pensando también que quizá queréis, no queréis, es decir, ¿cómo lo veis? Ese es un inconveniente. Bueno, ese yo también lo veo. Lo que pasa es que, bueno, los sistemas... Efectivamente. En Europa, normalmente, pues estamos en un sistema de salud, sanitario de salud público y, obviamente, el que pensar que te lo tienes que pagar tú, pues un poco... Es decir, que probablemente pues esas cosas se incluyan en un futuro en el propio sistema sanitario. Pero yo algunas veces también lo que veo es, yo de verdad quiero saber cómo es la Jolie esa que se ha sometido a la operación, porque realmente ella sí que tenía pasta y se ha podido secuenciar el genoma y ahí pues le han salido unos genes mutados que se sabe perfectamente que si los tienen mutados va a desarrollar cáncer de mama. Entonces es una opción muy arriesgada, es decir, la puedes tomar obviamente, pero no sabemos cada uno de nosotros cuando reflexionamos sobre ese tipo de cosas qué es lo que pensamos, ¿no? Entonces puede ser un momento de reflexión, no sé lo que opináis vosotros, pero o cómo estaríais de decir, oye, pues mira, yo que me lo voy a pedir en la Carta de los Reyes, que yo sí, que me lo pido ya mismo. En España se puede hacer, ya hay compañías que de forma privada lo puedes hacer. Incluso te pueden hacer perfiles donde tú no te analizan todos los genes, pero son también caros, valen casi 1.000 euros, cosas así. Ahora mismo todas esas cosas de genética son caras porque, claro, son tecnologías muy nuevas, pero te puedes hacer un perfil de genes donde tú puedes saber si responden mejor a un tratamiento farmacológico o a otro. Obviamente yo, si tuviera que elegir, pues me haría el genoma completo, porque ya tienes la información completa y más o menos el precio pues es parecido. El otro problema que se plantea yo, por ejemplo, cuando veo las biopsias de sangre, habréis dicho, bueno, sí, tú nos has dicho que las puedes detectar antes incluso de que se produzca el tumor, pero entonces, ¿qué hacemos? Lo establecemos ya en el sistema de salud nacional de que cada X tiempo te tienes que hacer el análisis, porque si no, no lo vas a saber nunca. Si esperas a que te nota un síntoma, es que el tumor ya es grande, entonces no tiene sentido, no estás aprovechando lo que te está dando la tecnología. Es decir, que probablemente pues, habrá que plantearse y replantearse todo este tipo de políticas porque nos enfrentamos desde luego a un avance de la tecnología que es tremendo y eso sigue hacia adelante, eso no nos espera. Es decir, eso no está esperándonos, eso sigue su ritmo y además es como yo digo, antes el tren iba a 70 por hora, ahora el tren va a 200 kilómetros por hora y si nos bajamos de ese tren no vamos a llegar. Es lo mismo si nosotros no empezamos a fabricar todo este tipo de cosas. El otro día, por curiosidad, cuando estaba poniendo los ejemplos de los laboratorios en chip, puse un mapa en Google y puse compañías que trabajan en inglés se llama Lab on a Chip, compañías que trabajan, todo Estados Unidos lleno, toda Europa llena, España en blanco. Entonces, ¿qué estamos? O sea, necesitamos ponernos las pilas. Había un par de empresas en el País Vasco y alguna cosa en Barcelona, pero nada más, 2 o 3 empresas, no había más. Y eso es el futuro. Entonces ya nos han echado delante. El problema es que si nos echan delante en eso, al final tenemos que pagar la medicina de la hepatitis, que vale el tratamiento 25.000 euros, las insulinas que valen no sé cuánto, el Enbrel que vale otros 10.000 euros el tratamiento. Es decir, todo y nosotros no hacemos nada. Entonces, de alguna manera hay que cambiar eso, porque gente capacitada para hacerlo, os puedo asegurar que el país tiene gente capacitada para hacerlo, pero tenemos que de alguna manera cambiar esa dinámica, porque si no nos vamos a quedar con la medicina del coche de carreta y otros países pues van a tener una medicina mucho más avanzada. Y en eso pues tenemos que poner todo de nuestra parte
e intentar que todo eso avance y promocionar la ciencia de alguna manera para no quedarnos atrás. Daos cuenta, todos los ejemplos que he puesto de eso de la impresión en 3D, está todo el mundo revolucionado. Y esos ejemplos pues vienen del Instituto Tecnológico de Massachusetts, de la universidad, aunque sea la más mediana de Estados Unidos, todo el mundo está ya haciendo cosas de este tipo, porque se ve perfectamente que es el futuro y necesitas invertir, y necesitas promocionar eso porque al final eso va a repercutir en la salud. Incluso si lo pensamos bien, disminuirá muchísimo la inversión del propio sistema sanitario, porque si yo soy capaz de detectar un tumor, ¿qué me tengo que gastar? 150 euros en un análisis, pero a esa persona la voy a salvar o le voy a detectar un tumor en sus estadios primarios, yo no me voy a tener que gastar el dineral que vale toda esa quimioterapia, esas hospitalizaciones, es decir, que pensándolo fríamente hasta sale más barato el buscar esos sistemas de screening que hoy en día tenemos disponibles, es decir, que es cuestión de sentarse todo el mundo, lo que hace falta es eso, formar equipos de muchísima gente, todos multidisciplinares, y que todo el mundo se siente encima de la mesa a decir, pues, este problema, el otro, y al final, pues, intentar ir corrigiendo todo eso. No sé, ¿alguna pregunta? Los jóvenes, que veo muchos jóvenes, los jóvenes no preguntan. ¿Dónde están los biotecnólogos? Los biotecnólogos no preguntan. Si tendréis 1000 preguntas, muchachos. Si ya no, si vosotros ya estáis aprobados, vosotros ya no. Estos ya pasaron la asignatura esa de ingeniería de proteínas, que era una muerte. Así que podéis preguntar lo que queráis. Con dinero, claro, con inversión se puede conseguir. ¿El qué? ¿El hacer el genoma? Sí, sí. Pero es buena pregunta la que tú apuntas con lo de la legalidad, porque probablemente tú lo estás pensando por si acaso vas a pedir un trabajo y alguien te dice, oye, dame tu genoma, quiero tu genoma. ¿Por qué? Pues porque ahí está tu sello de identidad y ahí saben si tú vas a tener o a desarrollar probablemente un cáncer dentro de unos años. Y hay mucha información, que tienes tendencia a la depresión, que tienes, es decir, ahí está lo bueno y está lo malo, es decir, que está todo. Pero eso está prohibido. Es decir, ahora mismo, cuando ya salió el proyecto Genoma Humano, debido al problema que hubo con los de la compañía privada, pues ya se establecieron un conjunto de leyes y hoy en día no te puede pedir nadie tu perfil genético. Es decir, tú lo puedes tener, pero es asunto privado y personal tuyo. Es decir, no se puede, no te lo pueden pedir para un trabajo, etcétera. Pero ese puede ser un riesgo, porque imagínate que cambia la legislación. Ahí está. Es decir, que, en fin, todo tiene ventajas y desventajas, como ya podéis apuntar. Es decir, toda esta tecnología, si yo la quiero utilizar mal, es obvio que una mente en manos de una mente malvada, pues obviamente podemos hacer también muchísimas barbaridades, pero bueno, se trata de tener confianza en la buena voluntad de la gente. Venga, más cosas, que seguro que tenéis un montón de dudas. Hay miles de variedades, es decir, te encuentras de todo y volvemos otra vez a entrar dentro del mismo problema. Hasta ahora a uno le funciona mejor, a otro le funciona peor, porque somos muy distintos los unos de los otros. Entonces, la misma vacuna se la pone a una persona que a lo mejor su sistema inmune, porque se basa en que tu sistema inmune esté bien, la misma vacuna se la pone a esa persona, su sistema inmune está muy bien, está muy activado, te genera un montón de anticuerpos circulantes y te quedas protegido. Esa misma vacuna, esa misma dosis se la pone a otra persona que tiene el sistema inmunitario más débil y a lo mejor produce una cantidad de anticuerpos pues, que prácticamente no protege. Pero esa es la misma variedad. Es lo mismo que cuando dice un efecto secundario de una vacuna, de un fármaco, de cualquier cosa. Pues claro que te puedes encontrar efectos secundarios porque
lo estáis viendo. Cada uno metabolizamos los fármacos de una manera distinta al de al lado. Y la misma dosis, pues ya lo sabéis. Si eso lo habláis cuando vais hasta el mercado. Me tengo que tomar el paracetamol de 1 miligramo y el otro con 200 miligramos ya tiene bastante y se le va el dolor de cabeza. Es decir, es que somos muy distintos. A pesar de tener los mismos genes, esa es nuestra propia complejidad, que disponiendo de las mismas piezas del Lego, como aquel que dice, pues cada uno las maneja de su forma particular. Y entonces eso es lo que nos hace a cada uno variar y responder de forma diferente. Marisen, al hilo de lo que estás hablando, sí que me gustaría preguntarte si respecto a las vacunas y sobre todo por un movimiento que hay también antivacunas. Sí. Claro, es lo que tú dices, que puede no causar el mismo efecto en unas personas que en otras por las características que tengan. Pero claro, también está el tema de estadísticamente el alto porcentaje de que las vacunas sí que hacen efecto y son necesarias, y hay un pequeño porcentaje muy pequeño para el que a lo mejor puede causar efectos secundarios o alguna cosa peor. Lo digo sobre todo, y al hilo también del nuevo presidente de Estados Unidos, que hacía unas declaraciones que era también antivacunas, que causan autismo y tal. Eso. Me gustaría que nos aclarase un poco yo creo que lo que este hombre haya dicho hasta ahora, ya ahora vamos a esperarnos a ver qué hace. Hasta ahora yo para mí que era un poco... En fin, no digo más. En cuanto a lo de las vacunas, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo una hija y yo la he vacunado de todo rigurosamente, porque creo firmemente pues que, es decir, una vacuna cuando llega al sistema sanitario de salud ha pasado, no te puedes imaginar la de filtros que ha pasado. Eso no es que se sienten dos allí en una mesa y digan, oye, que vamos a vacunar a los niños de no sé qué. No. Es decir, son vacunas que se han testado, que han pasado análisis, que han pasado un montón de filtros. No podéis imaginaros los años que se necesitan para poder pasar un fármaco ya a consumo a consumo humano, y las vacunas lo mismo. Entonces, tienen unos filtros excesivamente exagerados y tenemos que confiar en eso. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, el problema es que hasta ahora nos pensábamos que todos éramos como clones similares porque todos teníamos la misma secuencia de pares de base. Pero eso pues no es así. Por desgracia para nosotros no es así. Y cada persona, pues te encuentras que a uno lo operan y se recupera en 2 días y a otro le hacen la misma operación y tarda una semana. Y eso pues no lo puedes evitar. Y con las vacunas pues pasa lo mismo. ¿Que hay efectos secundarios? Pues claro que hay efectos secundarios, pero es que así es la medicina. No podemos asegurar al 100% ni que vamos a proteger a todo el mundo, ni que un fármaco no te va a dar un efecto secundario. Es decir, es parte del negocio. El problema que tiene no poner vacuna a los niños, pues ya lo estáis viendo en las noticias. Es decir, a veces se producen brotes de enfermedades que ya ni existían y entonces pues ponen en riesgo también a los demás. Y claro, pues eso... somos todos libres de hacer lo que queramos, pero cuando tomamos una decisión de ese tipo, pues también tenemos que pensar en las consecuencias que provocamos en los que tenemos alrededor. Pero tampoco puedes tú, es decir, ese miedo que hay, pues muchas veces también es falta de información. Y luego, pues yo tampoco creo que esos padres que están diciendo que a su hijo le ha hecho un efecto una vacuna, estén contando una mentira. Están contando una realidad también, y eso pues también hay que comprenderlo. Es decir, que es un mundo complicado. Es decir, ni puedes decir estoy a favor de una cosa de forma radical ni a favor de la otra de forma radical. Hay que ir mirando situaciones y bueno, pues quizá si hubiera análisis que predijeran, volvemos a lo mismo, si pudiéramos hacer un análisis que predijera cómo va a responder a la vacuna, pues entonces no tendríamos ese problema. Y eso pues está cerca, es decir, eso está cerca y probablemente pues es la medicina del futuro. Que estemos ya catalogados, seriados, con todo lo que traemos puesto de fábrica y luego el médico, pues que bajo su opinión y su criterio, pues vaya diciendo. Yo no lo veo mal, yo honestamente no lo veo mal, porque es información. Cuanta más información dispongamos de nosotros mismos, pues mejor podemos resolver los problemas que nos vayan surgiendo, porque enfermos nos vamos a poner, si es que eso no se puede
evitar. Antes o después nos vamos a poner enfermos de una cosa o de otra. O sea que no veo... Es que como deslumbra tanto eso... Sí, no te... mira, Dime. Me llamo Carmen y bueno, has dicho cosas muy interesantes por lo que has dicho de todos los avances que ha habido en la ciencia. Y entonces, bueno, pues como persona comprometida con la investigación aquí en España y concretamente aquí en la región de Murcia, ¿usted qué propondría para devolver la ilusión a los jóvenes de no solamente quedarse aquí en su pueblo, sino no solamente quedarse en Murcia, no solamente quedarse en España, sino que se están planteando el irse fuera y han perdido la ilusión? ¿Qué propondrías para que devolver esa ilusión, devolver esas ganas de poder participar y de crearle ilusión de que pueden quedarse aquí en España y en Murcia investigando en donde les gusta? Bueno, pues no me digas de usted solo primero. Bueno. Que eso me llega al alma. Y yo te digo lo que yo hago y además los que le he dado clase lo saben perfectamente. Es decir, lo pueden decir porque son testigos. Yo lo único que hago cuando doy mis clases es... saben que pongo diapositivas cada vez que puedo con empresas, con aplicaciones. El otro día mismo estábamos haciendo ejercicios y estuvimos diseñando una pequeña aproximación para poder montar una pequeña empresa con una pequeña explicación de una cosa que estábamos haciendo, un ejercicio en clase. Es decir, que como docente me siento en la obligación de que además de estar impartiendo conocimientos, debo de estarle generando una ilusión y eso es lo que hacemos y como yo, pues muchísima gente, es decir, de los que nos dedicamos al campo de la docencia. Ellos son los que tienen que buscar porque trabajo hay, es simplemente que lo que necesitan es un poco de guía y perder el miedo. Porque, por ejemplo, aquí en España lo de montar una pequeña empresa biotecnológica les da miedo, es decir, y hay financiación y hay ayuda, si hubiera más mejor todavía, pero les da miedo porque no estamos entrenados a ese tipo de actuaciones y tenemos mucho miedo al fracaso. Y sin embargo en otros países como Estados Unidos o Dinamarca, Suecia, la gente está acostumbrada a, bueno, pues monto la empresa, si no funciona, monto otra, cambio de trabajo, esto, lo otro, y se mueven, buscan y se van moviendo. Y entonces, pues, como docentes lo que normalmente hacemos es intentar generarle esa ilusión y esa... Es decir, porque el mundo que tienen, pues ya lo ven, es decir, es enorme. Es decir, se dediquen a lo que se dediquen. Si se van a dedicar a diseñar materiales, pues fijaros todos los materiales que hacen falta para crear órganos y 200.000 aparatajes de los que estamos mostrando aquí. El que se dedique a la biología tiene que ser un buen biólogo que pueda saber cultivar ese tipo de células porque hace falta en esa base. El que sea ingeniero, el que sea electrónico, el que sea matemático. Es que para manejar, no lo he comentado, que por cierto, invito a todo el mundo a que el jueves que viene venga a ver la conferencia de José Juan, porque seguro que va a ser súper interesante, que yo no he comentado nada, pero la cantidad de datos que se generan con todo este tipo de experimentos es bestial. Es decir, tú necesitas un supercomputador fijo para manejar todos esos datos de integrar los genomas, porque si no, y las proteomas y todos los análisis que se hacen hoy en día. Y entonces, simplemente con ser un buen informático, pues ya tienes trabajo también. Es decir, que la ilusión la tienen que tener, porque si no es aquí... Es decir, el mundo es muy global, está claro. Hemos cambiado de dinámica. Ya es imposible o impensable pensar que te vas a quedar al lado de tus padres a trabajar, porque el trabajo está a nivel mundial. Pero habrá mucha gente de aquí a unos años que trabaje desde aquí de Cejín solamente por computador. Imagínate el que se dedique a hacer cosas de bioinformática o el que se dedique a eso del Big Data de hoy en día. Ese necesita un computador y conexión a un supercomputador, pero esa conexión desde un terminal que tú tengas en tu casa en Cejín la puedes hacer. Tienes tu rutina, te levantas, trabajas 1 hora, te vas a la piscina municipal a nadar o al poli al gimnasio, en fin, llevas tu rutina de pueblo los miércoles al mercado y sigues trabajando perfectamente a nivel internacional, porque con el ordenador no necesitas nada más. Entonces, en fin, yo la verdad es que no veo el panorama tan negro.
Lo que sí hay que quitarle ese agobio, porque yo lo que veo es que los jóvenes de hoy se están levantando en esa depresión y en esa tristeza de que no hay trabajo, de que no hay futuro. Pues claro que hay futuro, hay muchísimo. Lo único que tienen que hacer es buscar información, pero es lo que dije en la entrevista del periódico: si son afortunados, sentarse delante del Google ahí y lo tienes todo, tienes el mundo a tu alcance. Imagínate tú cuando estabas estudiando a la biblioteca. Yo cuando hacía la tesis tenía que ir los viernes a la biblioteca a buscar las revistas que venían cada 6 o 7 meses con retraso. Cuando había algún hito de este tipo, ¿dónde estaba la revista? O sea, te enterabas siempre a última hora porque no había internet, no había nada. Entonces, hoy en día pues son afortunados porque lo tienen al alcance de la mano. Y yo creo que los mayores, nuestra responsabilidad es eso, generarles ilusión y decirles que tienen muchas oportunidades. Lo primero que tienen que hacer es saber lo que les gusta y buscar qué es lo que les gusta verdaderamente. Y haciendo lo que plenamente les gusta, al final tienen hueco en la vida, pues igual que lo hemos encontrado todos. O sea que yo, vamos, te digo lo que hago y es lo que propondría. Sí, no, concretamente hablaba pues personas que han estado en la investigación y que no solamente de los jóvenes que han salido ahora, sino que personas que se han dedicado en un pasado no muy lejano a la investigación y que se han visto obligados por falta de inversión a tener que irse no ahí al lado, sino a Nueva York y a otras zonas muy lejanas. Entonces, claro, ves ese panorama y, claro, lógicamente te cuesta mucho trabajo. Sí, no es que a los jóvenes les falte ilusión ni que estén en depresión, sino que viendo las cosas que le están pasando a otras personas que ya, pues lógicamente, vamos, hablo sobre todo por ellos. Yo eso lo entiendo, pero entiende también que tenemos que verlo de otra forma. Es decir, es que hasta ahora nuestra forma de vida era reducida a núcleos de población pequeños y siempre nos hemos quedado alrededor. Hoy en día tú ya no puedes pensar en ese sentido. Ellos tienen que pensar pues que no van a trabajar en Cejín o que, bueno, el que pueda, pues bien, pero lo normal será pues trabajar en Europa. Es decir, si tú miras la extensión de Europa es casi un poco más que Estados Unidos, pero en Estados Unidos la gente está acostumbrada a moverse. De hecho, cuento una broma, pero tenemos unos amigos en Rusia que está mal visto quedarte después de los 18 años a vivir en tu casa. Tú te vas de tu casa forzosamente, porque si no es que no te sale novia. Y dice el otro, pero ¿cómo si vives en la misma ciudad que tu madre? Te dice, no, que no me sale novia, porque entonces dirá que la quiero nada más que para que me sustituya a mi madre, que me está lavando la ropa y haciéndome de comer. Entonces, tú obligatoriamente, la cultura le hace obligatoriamente salir de su casa con 18 años. Y eso no es un trauma, ni pasa nada, se van lejos o se van a otro país o se van a otra parte del país y los padres pues lo aceptan también. Yo creo que un poco también es cultural, que claro, nosotros ahora nos vemos forzados a hacer un cambio de vida porque nosotros no hemos vivido así. De hecho, yo he estado en Estados Unidos y tomé la decisión de volverme. Y la decisión de volverme, te puedo asegurar que no es por motivos profesionales. Yo me he vuelto por la familia. Pero eso es que lo hacemos pues todo el que podemos. ¿Por qué? Pues porque lo llevamos culturalmente. Ahora, no espero yo que mi hija pueda hacer lo mismo, ni tampoco lo voy a incentivar, porque sé que ya el mundo ha cambiado y es lo que tenemos. Es decir, vamos evolucionando y es lo que tenemos. Pero ilusión hay que generarla y tienen que tenerla de una manera o de otra. No sé si he respondido a tu pregunta, es una reflexión de cómo pienso yo. Sí, lógicamente, pues claro, tienen que tener amplitud para moverse y todo eso, pero que es duro. Que también considero que quizás habría que invertir más para evitar el que es duro. Pero también tienes que pensar que llegará un momento que por mucho que inviertas no va a poder traer a toda la gente que ha salido, porque son flujos de poblaciones. Y de hecho, cuando tú hablas en el sistema, pues hay mucha gente que está dirigiendo altos centros de investigación, etcétera, y te lo comentan y dicen, si es que, a ver cómo, es decir,
es que el sistema se ha quedado ya saturado, tanto a nivel de universidades como a nivel... Ya no puedes generar más universidades para generar más plazas. Los centros de investigación, pues podría hacer más, pero claro, eso tiene que ir en paralelo a decir, bueno, me voy a traer 200 de los que están en el extranjero cada año, pero ¿qué van a hacer cuando lleguen aquí? ¿Tengo maquinaria? ¿Tengo infraestructura? Porque también está pasando. Hay mucha gente que se ha vuelto y claro, se encuentran aquí que apenas pueden hacer experimentación, que apenas tienen material, que apenas tienen tecnología, espacio regular, tal, y al final se vuelven otra vez y se vuelven ahí. Lo intentan, pero al final prefieren estar trabajando en un sitio donde tengan muchos medios. Pensad que todo lo que yo he mostrado aquí necesita una inversión de dinero, vamos, espectacular. Y uno lo siente, que te quedas atrás, que no llegas, que estás intentando hacer cosas punteras y yo algunas veces, cuando llega el jueves y el viernes que sale el Nature y el Science, es que vivo en un desasosiego porque, madre mía, ¿qué me encontraré hoy? Madre mía, ¿qué va a salir esta semana? Y eso es todas las semanas. Es decir, y vive en ese desasosiego porque tú te das cuenta que claro, hay países como Estados Unidos, los mismos chinos, están haciendo unas inversiones. Cada vez te encuentras en el Nature más equipos chinos publicando y haciendo cosas y espectaculares, pero están invirtiendo muchísimo y tú ves que nos quedamos, que no llegamos. Entonces, pues bueno, tenemos que concienciar a todo el que sea responsable de todas esas cosas. Hemos tenido mala suerte con la crisis. La crisis nos va a hacer bastante pupa, sí. Bueno. Vale, pues muchísimas gracias. Nada. Pues, me vais a perdonar, pero ya se ha hecho bastante tarde. No sé qué hora es. Lo vamos a dejar aquí. No, tampoco queremos abusar de María Yo estoy Serena más encantada, tiempo. Lo mismo la gente, lo que pasa es que tiene hambre y quiere irse, pero yo estoy encantada. Así que si hay alguien que quiera alguna pregunta más, yo puedo responder, pero si no, pues... Venga, pues una pregunta más hacemos. ¿No quiere, José? Sí. Que no te gusta. Depende, todo depende. Todo depende del gen que tengas alterado. Hoy en día, por ejemplo, si te detectan el del BRCA1 o 2, que es el del cáncer de mama, te puedo asegurar que tiene el 99,9% de que lo vas a desarrollar. No hay más. Habrá otros que a lo mejor sí, a lo mejor no. Entonces, claro, eso es lo que yo estaba diciendo antes, que te da un poco de miedo porque dices, bueno, y ahora que ya sé cómo soy, el sello que llevo yo aquí en mi espalda porque lo he heredado, pensar, no sé, en cualquier tipo de enfermedad o tendencia a depresiones. Oye, pero si a mí no me ha dado nunca, pero está en mis genes escrito. Es decir, hay muchas cosas que no sabes si sí o si no. Entonces, yo todavía lo veo, pues, que es muy libre de cada uno decir me lo hago o no me lo hago, dependiendo de cómo, de cuánto te importe las consecuencias que va a tener, pero eso es que es personal también. Yo pienso que es de gran ayuda, honestamente, pero claro, yo es que estoy desvirtuada ya por el sistema. Yo soy pro ciencia todo y pro saber y tal. La desgracia es cuando te encuentras que con toda esa paleta de cosas no puedes hacer nada y eso pues también es grave, ¿eh? Y es una amargura existencial bastante grande. Pero, en fin, es la vida y así es. ¿Qué va a hacer? Hombre, bueno, a lo mejor puedes prevenirla de alguna manera porque tú sabes ya que tienes esa tendencia. Entonces, yo pienso que puede ser de gran ayuda en muchísimos aspectos, siempre que se enfoque de forma positiva. Bueno, pues hasta aquí, antes de marcharnos, sí voy a pedir que suba José Rafael, el alcalde, para entregarle un obsequio a María Serena. Y María Serena, muchas gracias por la conferencia, que ha resultado súper interesante. Para mí es un placer. A vosotros. Uy, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Paco. Qué bonito. Lo dejamos por ahí. Nada, a vosotros.